RCR, la red que comunica y une al Perú. Nos vamos a trasladar hasta Loreto, siempre con la gentileza que tiene con RCR, Red de Comunicación Regional, don Luis Campo Vaca, doctor en Ciencias Ambientales, en su momento ha sido presidente del Instituto de Investigación de la Amazonía Peruana, y le agradecemos siempre la cordialidad con RCR. Tenga usted buenos días, muy amable. Buenos días, muchas gracias por la entrevista. Bien, en un reciente artículo de lo que siempre usted nos suele presentar, sobre todo con temas que están relacionados a la investigación científica, al tema de la Amazonía, usted revela los impactos del mercurio en las poblaciones amazónicas, ¿no? Y sobre todo, ¿no?, en la necesidad de identificar, monitorear y evaluar esta situación. Coméntenos, por favor. Sí, el tema es que normalmente, tradicionalmente uno ha percibido la acción del mercurio, la contaminación del mercurio, directamente con las actividades mineras, que de hecho son como Madre de Dios, la región nororiental del Marañón y varias zonas mineras en la Amazonía peruana, que han usado mercurio y prácticamente han contaminado los ecosistemas con este metal tóxico. Entonces el tema es que no solamente hay mercurio en lugares donde existe la actividad minera directamente, sino que hay mercurio en diferentes partes de la Amazonía peruana por diferentes fuentes. En primer lugar, porque el mercurio se evapora, lo lleva el viento a otro lugar, la lluvia lo arrastra hacia el suelo, se incorpora en las plantas, en los árboles, cuando hacen chacras, se queman las chacras, vienen a escorrentir un río, y este mercurio, que no es el tóxico, es el mercurio metálico, es arrastrado a los lechos de los ríos. Y en los lechos de los ríos se incorpora y se fija y se pone en el fondo. Casi la mayoría de ríos de agua negra pues, deberían tener mercurio porque así indican algunos resultados. Pero este mercurio, mientras esté ahí, no es tóxico, no es dañino. ¿Cuándo es tóxico y es dañino? Cuando entran dragas a excavar para sacar material para construcción, para la misma actividad minera, por más que la procesen en otro lugar, y este mercurio inorgánico se transforma en metilmercurio por un proceso biológico. Es decir, las bacterias actúan y ese metilmercurio que está ahí inofensivo lo transforma en un metilmercurio que es tóxico y que se incorpora a la cadena alimentaria de los cuerpos de agua, es decir, inmediatamente es absorbido por una plantita pequeña que es el fitoplancton. Ese fitoplancton es comido por el zooplancton en la cadena alimentaria. Ese zooplancton es comido por unos peces, por ejemplo el boquichico o la carachama. Eso se lo come un pez mayor, que es por ejemplo un zúngaro, un dorado o un paiche, y al final termina en el hombre. Y entonces ese mercurio se va, ese metilmercurio, ahora ya no el mercurio mineral, sino el metilmercurio, es incorporado en el hígado, en el sistema nervioso, en el cerebro, en los músculos de las poblaciones. Y como las poblaciones comen abundante pescado, mayormente en las zonas ribereñas, se encuentra, por ejemplo, la comunidad de los nahuas, en Tepagua, en esos lugares muy alejados donde están las comunidades indígenas, a pesar de que no hay actividad minera, han encontrado concentraciones de mercurio en la sangre y en el pelo de los miembros de las comunidades nativas alto, y en los peces alta concentración de mercurio, del metilmercurio, que es tóxico. ¿Y cuál es el peligro? Que el metilmercurio tiene un efecto muy nocivo sobre el sistema nervioso de las poblaciones. A los niños les reduce la inteligencia, o sea, lo limita en el desarrollo intelectual, en el desarrollo cognitivo, le produce epilepsia a algunas personas, le destruye el sistema nervioso. Y entonces aquí hay un tema de fondo, que hay que hacer una evaluación de cuáles son las fuentes de mercurio, y más que una evaluación de la fuente de mercurio, hacer una educación, una evaluación de las concentraciones de mercurio de las grandes poblaciones como en los nahuas, que ya se ha determinado que la concentración de mercurio ya directamente en la comunidad, en el pelo y en la sangre, está sobre los límites máximos permisibles. Entonces aquí lo que hay que hacer es buscarles alternativas, así como se hizo en Madre de Dios, que me acuerdo que participamos directamente en un proyecto para que las poblaciones, por ejemplo, del corredor minero,
que tenían alto grado de contaminación de mercurio, altas actividades con mercurio en la minería, lo que se hizo fue hacer piscicultura con agua limpia, es decir, producirles peces con agua limpia, no contaminadas, y la gente tenga una alternativa para alimentarse. Y por otro lado, impulsar una norma ya que regule, o en base a la evaluación, a la concentración de mercurio que tienen en algunos lugares estos peces, empezar a ver los niveles de desintoxicación, límite máximo de permisible, cuánto deben comer en base a los límites máximos permisibles de pescado, porque el mercurio entra y no sale inmediatamente, sino que se incorpora en las partes más sensibles del cuerpo y sale después de mucho tiempo, después de un año y medio, 2 años, y está ahí. Y si uno sigue comiendo todos los días pescado, los miembros de la comunidad que comen casi todos los días pescado, es su base de proteína más importante, ese mercurio se va en lo que se llama bioacumulando, o sea, cada día es más la cantidad que va incorporando en el organismo, y eso genera una biomagnificación, eleva un potencial muy elevado el efecto nocivo del mercurio sobre el sistema nervioso central. Entonces mi propuesta es que se establezca un plan nacional sobre el tema de metales pesados. Hay otros metales pesados como el cadmio que están generando problemas con el tema de la importación de algunos productos como el cacao, ¿no? Porque que limita la entrada a otro mercado. Pero quiero centrar en una propuesta en que se haga una evaluación de las concentraciones de mercurio en los diferentes lugares de la Amazonía peruana, se empiece a monitorear, evaluar los niveles de toxicidad que tiene el mercurio sobre las comunidades en base a análisis de pelo, sangre, es fácil determinarlo, y empezar a tener una educación para ver, porque no todos los peces tienen la misma concentración de mercurio. Los peces que están en la cadena más alta, o sea, los depredadores, son los que más mercurio tienen. Entonces hay que hacer un trabajo, una propuesta de ver fuentes de mercurio, educación para esto, buscar alternativas alimentarias y dar una regla que le permita manejar los peces con esas condiciones. Dentro de la evaluación, dentro de la investigación que usted lleva adelante, doctor Campos Baca, ¿en qué lugares ha focalizado esta presencia de metilmercurio, ¿no? ¿Y cuáles son los riesgos? Usted ha hablado que hay riesgos en la vida de las personas, ¿no? En la afectación, en la salud, ¿no? Pero también en su investigación usted le pone énfasis que si esto no se identifica, se monitorea y se evalúa, podríamos tener riesgo también en los productos, ¿no?, que de una u otra manera se siembran, se cultivan y que son puestos muchas veces a mercados internacionales, ¿no? Claro, el tema es que, por ejemplo, en el cadmio, por ejemplo, para la importación, los mercados de importación de cacao exige un límite máximo permisible con el cadmio, y hemos visto que hay lugares, los minerales son prácticamente como están ahí presentes en los ecosistemas por diferentes procesos, ya sea por acumulación histórica a través de los miles y miles de años. Hay metales, minerales incorporados, y hay algunos lugares donde los minerales contaminantes son con mayor concentración. Entonces hay que mapear eso, ver las fuentes de contaminación que no necesariamente están ligadas directamente al tema de la actividad minera, sino puede ser, por ejemplo, para excavar lechos, para extraer material para construcción. Entonces lo que hay que hacer acá es, en el tema del cacao ya se está manejando muy bien, porque se están viendo asociaciones de cultivos que permiten algunas plantas del suelo que absorban y impidan que el mercurio se acumule en algunas variedades. Están buscando variedades que no tengan mucha concentración en este elemento tóxico. Entonces lo que hay que hacer es, en primer lugar, hacer una evaluación, una identificación donde se determinen los niveles y las fuentes de mercurio más importantes. Por ejemplo, en el caso que a mí me interesa ahora, porque hay urgencia, porque las comunidades ya están contaminadas con mercurio, muchas comunidades, hay que hacer una evaluación como lo ha hecho Bolivia, como lo ha hecho Brasil, para ver en qué zonas ya los aguas sí se determinó en Cepagua de que están sobre los máximos permisibles. Incluso hemos ido varias veces
delegaciones, hay que implementar proyectos que permitan ahí el tema del trabajo de salud, de desintoxicación, de educación, de buscarle alternativas más nobles y evaluar la fuente de mercurio directamente tanto en el agua como en las poblaciones, ¿no? Ahora, doctor Campobaca, esta evaluación que ustedes han hecho abarca toda la Amazonía, porque también hace un tiempo se hizo una evaluación similar en Madre de Dios, y que también se han encontrado algunos índices preocupantes, sobre todo de mercurio allí. Es más o menos, sigue la misma línea de investigación, estas publicaciones y estos resultados que ustedes están dando a cuenta. Bueno, el tema es que se focalizaron lugares, porque Madre de Dios es evidente, ya en las concentraciones de mercurio ahí son muy evidentes porque la actividad está ligada directamente al uso del mercurio para el tema de la extracción de oro. Pero en el tema que no se le ha puesto mucha focalización, son muy pocos los lugares, como por ejemplo la zona del Nahua, que digo que es una reserva de comunidades donde las comunidades están contaminadas. Ese trabajo que se ha hecho ahí tiene que hacerse en el resto de las comunidades, porque hay lugares, por ejemplo en la región nororiental del Marañón, en la zona cerca a Saraviliza, en esa zona en Amazonas, donde hay remoción del lecho de ríos para extraer material de construcción, incluso hay actividades mineras. Entonces hay que hacer una evaluación inmediata porque no le hemos dado mucha importancia y vamos a encontrarnos con grandes sorpresas como ha tenido Bolivia y Brasil, o nosotros mismos con los nahuas, que se encontró en los resultados que han hecho los investigadores, los laboratorios, encontraron alta concentración de mercurio en los individuos. Entonces hay que hacer, en primer lugar, focalizar el trabajo en los nahuas ahorita como un modelo, ¿no? Para ver cuál es la situación en estos momentos, qué acciones de salud hay que hacer, buscar alternativas, o sea, aplicar un programa de recuperación de áreas, como se hizo en Madre de Dios con piscigranjas y ahora se está haciendo en el tema de recuperación de áreas degradadas por agroforestería. Hacer eso, replicar ese modelo de tal forma que le demos alternativas a los miembros de la comunidad para que coman pescado sano, por decir así, ¿no? Y eso tiene que hacerse rápidamente, lo más rápido, porque ya han habido preocupaciones reiteradas sobre este asunto a nivel incluso de preocupación internacional, ¿no? Pero en la comunidad de Nahua, donde ustedes hacen un poco más explícito la presencia de este mineral o de este elemento químico allí, ¿hay alguna razón específica para que allí, por ejemplo, se haya detectado una mayor concentración? Ese es el tema es que ahí no hay, o sea, la fuente de origen de mercurio. ¿Qué es lo que pasa? Que los peces migran de un lugar a otro, migran pues miles de kilómetros. Algunos peces pueden estar en un lugar, por ejemplo, donde hay niveles de contaminación altos de mercurio y migran por el río a lugares donde no hay contaminación por actividades antropogénicas. Pero por otro lado, tenemos nosotros que las fuentes de mercurio están incorporadas en los suelos, y cuando tú haces una chacra, deforestas un área, cambio de uso del suelo, y existen, hacen chacras quemando el bosque, esas cenizas cargan el mercurio mineral, el que no es metilmercurio, el que no es tóxico, y eso es arrastrado por las lluvias al lecho de los ríos, y en el lecho de los ríos se incorpora en el fondo, en el ventos, en la parte del fondo del río, de la quebrada, básicamente cuando tienen un pH ácido, como las aguas negras que son abundantes en la Amazonía, y ahí queda. Y cuando hay una excavación del lecho del río, normalmente una remoción del lecho del río, lo que hace que este mercurio, por actividad de las bacterias, se transforme en metilmercurio tóxico y entre en la cadena alimentaria, empezando desde el fitoplancton, como les dije, hasta el pescado y el consumo de las comunidades nativas que se alimentan del pescado. Eso es lo que hay que hacer, eso es poner en blanco y negro los ciclos biogeoquímicos del mercurio, las fuentes de mercurio, los niveles de contaminación, hacer un trabajo de recuperación de salud, dar normas de educación para ver cuáles son el pescado que deben comer y cuánto de pescado deben comer, empezar ya un poco a monitorear y empezar a hacer una especie de un plan de
para resolver este problema de forma integral, ¿no? Ahora, le hacemos esta pregunta, doctor Campos, porque en realidad cuando se presentan este tipo de estudios y de resultados, muchas veces con el vaivén de la información, el flujo y la dinámica de la información, esto da a veces para cierto tipo de especulaciones. Por ejemplo, cuando se hablaba de contaminación de fuentes hídricas y todo lo demás, se hablaba mucho de que esto es precisamente porque es propiciado por los proyectos de inversión que están en algunas determinadas zonas, que están generando este tipo de daños y todo lo demás, y muchas veces no se ven porque la explicación que usted da, la explicación técnica, tiene que ver mucho también con el comportamiento humano en las actividades cotidianas que desarrollan, y muchas veces inconscientemente van generando este tipo de resultados. Claro, eso ha tocado un punto muy importante. Normalmente casi todos los proyectos deberían tener una línea base seria y la evaluación de impacto ambiental, no a la hora que hace una matriz de Leopoldo o una matriz de CONESA, que son los que se le exige para cualquier inversión de una empresa privada. Entonces la línea base debe indicar en qué situaciones yo entrego las condiciones en cuanto a concentraciones. Debería llegar al tema de calidad de agua en cuanto a concentración de metales pesados, como se ha hecho en Arabela por el IAP y con una empresa privada que pidió que le haga un estudio de línea baja, es decir, cómo me entregas a mí el ecosistema acuático, cómo me entregas el bosque, cómo me entregas la composición de los peces, cómo me entregas la calidad del agua. Y entonces y uno hace un estudio de impacto ambiental y lo proyecta, y después se hacen monitoreos ambientales, que es lo que falta, con mayor precisión, para ver cómo yo estoy afectando con mi empresa este ecosistema que me lo entregaron en esas condiciones nobles. Y entonces ahí lo que falta es eso, del monitoreo muchas veces, o una línea base que permita que la misma empresa, por ejemplo, esta empresa que hizo el estudio o línea base, lo hizo Perenco, porque ellos sabían de que no iban a contaminar esas áreas, sino que la contaminación era por otras fuentes, como por ejemplo deforestación por extracción de madera, uso alternativo para el desarrollo de cultivos agrícolas. Entonces con eso, o desagües, motores en el agua que evacúan todos los desperdicios, casi todos los desagües de la Amazonía peruana, de los pueblos de la Amazonía, llegan a los ríos, a los afluentes del Amazonas, contaminando. Es decir, ahí hay que ir identificando fuentes de contaminación, porque como usted dice, tiene que verse la fuente, porque normalmente todo se le echa la culpa a veces a una empresa, no, pero también la empresa tiene que tener una línea base que le permita decir yo no lo hice. Para eso son las líneas bases, ¿no? Que son los estudios de impacto ambiental, que son los elementos más importantes junto con el proyecto de ingeniería para establecer una matriz que me permita determinar cuáles son los impactos ambientales, qué proyecciones tengo, cómo los voy a mitigar, cómo los voy a corregir, a quién voy a afectar, cómo voy a compensar. Tiene que ser una cosa mucho más seria, ¿no? Mucho más seria, que permita fácilmente identificar fuentes, causas, y también cómo voy a corregir los impactos ambientales que se puedan generar, ¿no? Muy bien, doctor Luis Campos Vaca, como siempre, muy agradecido, muy reconocido por esta comunicación con Enlace Regional RCR, Red de Comunicación Regional. Que tenga buen día, un abrazo a la distancia. Abrazos, gracias. RCR, la red que comunica y une al Perú.